Hola amigos del ajedrez, continuamos con mis grandes predecesores. Cava su propia tumba. Como pudimos estudiar en el vídeo anterior, el aspirante había sacado pecho. Ahora, mucho dependía de cuál de los contendientes fuese el primero en asestar el siguiente golpe. En este momento se jugó una de las partidas más famosas que determinaría la suerte del encuentro. En una posición aproximadamente igual, Tarrasch intenta atrapar la torre negra que se encontraba en la cuarta fila casi encerrada. Comete ciertas inexactitudes y se embarca en una combinación donde, como él mismo dice, cavó su propia tumba. No obstante, una emocionante partida. Les recomiendo que llegue al final para que escuche los comentarios expresados por uno de los jugadores. La partida comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque D6. No solo Lasker, sino también Capablanca, como en la partida número 81 que estudiaremos posteriormente, siguieron al primer campeón del mundo jugando la bastante pasiva pero sólida defensa Steinitz. Pero Tarrasch consideró la variante con D6, diciendo que toda posición estrecha alberga el germen de la derrota. El blanco continuó con D4, alfil D7, caballo C3, alfil E7, torre E1, E por D4, caballo por D4, caballo por D4. En la segunda partida, después de la jugada que consiste en el enroque, siguió la variante caballo C6, alfil por C6. De acuerdo a Steinitz, la continuación B por C6, alfil D3, torre E8 es más sólida. Siguiendo con alfil por C6, alfil por C6, B por C6, caballo E2. Y ahora dama D7, considerada como un error. Esta casilla es para el caballo. La otra alternativa es el movimiento de la torre a E8, seguido de caballo D7, alfil F6 y G6, si es necesario. Luego de dama D7, caballo G3, torre de F a E8, B3, torre A D8 y alfil B2, las blancas obtuvieron una clara ventaja, pero el enroque fue fiel a Lasker en sus partidas posteriores con Janowski 1909, Slester 1910 y Capablanca 1921. Continuando la partida con caballo por D4, dama por D4. La intermedia jugada de captura alfil por D7 jaque, caballo por D7 conduce a un juego igual, pero algo preferible a lo jugado en la partida. Tras dama por D4, alfil por B5, caballo por B5 y enroque corto. Después de la jugada de las negras A6, seguiría caballo C3, enroque, alfil G5, caballo D7, alfil por E7, dama por E7, caballo D5, dama D8 y torre E3, con clara ventaja de las blancas, que tienen una ligera iniciativa, como ocurrió en una partida entre Capablanca y Thomas en Hastings 1919. Por cierto, esa partida tuvo un final muy curioso y la estudiaremos posteriormente, correspondiente a la partida número 87. Después del enroque, el blanco respondió con alfil G5, cuando existen otras dos alternativas. Por ejemplo, alfil por F4 es interesante y también es sensato. Capablanca sugirió, sin embargo, dama C3, después de C6, como respuesta de las negras, pero también es mejor la continuación A6, caballo D4, caballo D7, caballo a F5, alfil F6, dama G3, caballo E5.
con un juego igual, aunque aquí en realidad la máquina da como clara ventaja de las blancas. Sin embargo, en lugar de caballo E5, el movimiento de la torre a E8 se aproxima más a la igualdad. Después de caballo E5, la continuación alfil D2 va en contra del criterio de que la posición es igual después de caballo E5. Las blancas están claramente mejor. Siguiendo con la jugada de la partida, alfil G5, H6, alfil H4, torre E8. Se considera aquí como interesante e igual caballo G4 o también C6 con iguales posibilidades. Esta última una igualdad mucho más concreta. Después de torre E8, torre de A a D1 con la amenaza de E5, caballo D7, alfil por E7. Si, por ejemplo, se hubiese jugado alfil G3, entonces sigue alfil F6, dama C4, A6 y caballo C7 es ventaja de las negras, pero era preferible aquí caballo C3. Sin embargo, la continuación de caballo por C7 en realidad es ventajoso para las negras, no después de torre C8 como se indica, puesto que esto deja a las blancas con gran ventaja. Lo correcto para obtener una ventaja ganadora es caballo B6. Sin embargo, con torre C8, las blancas tienen la continuación alfil por D6, alfil E5 y alfil por E5. Aquí la continuación dama D3 es la jugada correcta con amplia ventaja del blanco. Tras alfil por E5, torre por E5, dama D4 y dama por C7 se considera igual por parte de Tarrasch, pero la continuación dama por D7 es ligeramente mejor para las blancas. Continuando la partida con alfil por E7, torre por E7 y dama C3. Una jugada interesante intentando caballo D4 y F5 al mismo tiempo, que aprovecha para atacar el peón de C7. La continuación de C4 es igual, tipo anillo Maroczy. Habría llevado a una posición de la partida Capablanca Marshall en Nueva York, cuarta partida de su match en 1909. Más tarde se jugó o se recomendó F4 como interesante, con alguna ventaja. Sin embargo, después de la continuación A6, caballo C3 y caballo F6, la posición es igual. Tras dama C3, torre E5, una forma brillante de defender el peón de C7. Ahora siguió la correcta, caballo D4. Por el momento, Tarrasch está a la altura de la circunstancia, amenaza caballo F5 y F4. En caso de jugar, por ejemplo, dama por C7, esto sería un error debido a torre por B5, dama por D6, torre por B2, dama por D7, dama por D7, torre por D7 y ahora torre C8, y las negras tienen un mejor final. Un grave error hubiera sido caballo por C7 debido a torre C5 con un ataque doble ganando material. Luego de caballo D4, Lasker jugó torre C5. Buena jugada. Por supuesto, desde el punto de vista puramente posicional, este movimiento es muy peligroso. La torre extraviada puede causar problemas importantes a las negras. Pero el desplazamiento del caballo a C5 es respondido con F3 con igualdad. Deja a las blancas con todas las ventajas de su posición y en segundo lugar
El comportamiento insolente de la torre está destinado a perturbar la postura del oponente. Sin embargo, aquí podemos observar que las blancas están algo mejor, pero no muchas ventajas. Aunque claramente se menciona que deja a las blancas con todas las ventajas de su posición, como son ventaja de espacio en el centro, mejor disposición de las torres, etc. Pero continuemos con torre C5, dama B3. Si se hubiese jugado dama G3, entonces sigue dama G5 con igualdad, que esto es bastante bueno, evidentemente, para las negras. Una igualdad de las negras es una buena opción. Tras dama B3, siguió el movimiento caballo B6. Es interesante en este momento ganar espacio en el ala de dama con A5. Tras caballo B6, F4, cortando la retirada de la torre. Muchos comentaristas criticaron esta jugada diciendo que Tarrasch estaba influenciado por el pensamiento psicológico de Lasker y recomendaron en este momento torre E3 y caballo F5. Pero la evaluación de Mark Zborski es más cercana a la verdad. Al alcanzar su peón a F4, las blancas toman el control de las casillas E5 y G5 y se prepara para acorralar al oponente con dama F3, B3 y C4. Del hecho de que Tarrasch haya perdido la partida, de ninguna manera se deduce que todas sus decisiones fueron incorrectas, concluyó Zborski. Siguiendo la partida, después de F4, dama F6 y dama F3. Un momento importante para evaluar la corrección de la idea de las negras, quienes jugaron ahora torre E8, considerada como un error. Más tarde, Lasker sugirió en esta posición A5 como interesante, pero realmente con dama F2 seguido de torre D3 y torre F3 o G3, las blancas están algo mejor. Sin embargo, como mencionó Zborski, la forma más sensata de igualar la encontró un alumno de su escuela, Ilya Makariev, que es caballo E4, aunque después de dama B3, B5 y C3, las blancas mantienen una ligera ventaja. Después de torre E8, C3, buena jugada, sin perder la presencia de ánimo. Lasker continuó con el buen movimiento A5 en ayuda de la torre. Respondió el blanco con B3. Si en este momento se juega dama D3, a Tarrasch no le gustaba torre H5, pero en realidad desconozco los motivos por qué se comentó este movimiento cuando en realidad la captura dama por F4 deja a las negras en una posición completamente ganadora. Después de, en lugar de B3, la otra continuación sería caballo B3, torre B5 y torre E2, con la idea de caballo D4 y torre de D a E1, con ligera ventaja del primer jugador. Tras la jugada B3, continuó el negro con A4 y B4. Tarrasch parece haberse puesto nervioso. Lo consistente era, en este momento, responder con el avance C4, A por B3, que habría sofocado a la torre en C5 y condenado a las negras a una defensa difícil. Y podemos observar que las blancas tienen una ligera iniciativa y ventaja. Después de la jugada B4, siguió torre C4. Aunque la torre está atrapada, está ejerciendo una presión constante sobre C3, por lo que ahora está realizando algún trabajo. La idea es avanzar el peón a A3 y jugar caballo A4,
para presionar sobre el peón de C3. Seguimos entonces con el avance del peón a G3. Si inmediatamente caballo B5, entonces las negras responden con torre D8. Pero, sin embargo, se considera mejor y más fuerte en este momento G5, rozando prácticamente un juego igual, algo mucho más cómodo para las negras. En lugar de torre D8, torre E3. Entonces sigue ahora D5, E5, dama por F4, dama por F4, torre por F4 y caballo C7 con un juego igual. Después de G3, Lasquez respondió con torre D8, preparando el avance de C5. Ahora, el inmediato avance C5 hubiera sido malo debido al salto caballo B5, toda vez que el peón de D6 estaría atacado directamente con una amplia ventaja del primer jugador, en este caso de Tarrasch. Siguiendo con la partida torre D8, torre E3. Un error que consideran así en el libro, aunque es igual. En opinión de Reti, las blancas están ahora en desventaja posicional. Frente a la amenaza C5 no tienen ninguna defensa desde el punto de vista posicional. Por ello, intentan crearla mediante una combinación que, como es habitual en todas las combinaciones a las que se recurre en un estado de mera desesperación, no da resultado, comentó Reti. Es a partir de estos componentes, influidos por el resultado de la partida y las impresiones que lo acompañan, como se crea la mitología del ajedrez. ¿Qué motivos hay aquí para la desesperación? Después de todo, incluso la tosca jugada E5, D por E5 y torre por E5 conserva cierta ventaja, y si uno espera más, es fácil encontrar este movimiento contra C5, una defensa desde el punto de vista posicional, y no solo una. Por ejemplo, la otra continuación, dama E3, es interesante según Rellstab, que también es ligeramente mejor al primer jugador, por su mejor disposición de piezas, dominio central, etc. El otro movimiento, sugerido por Chernin, planeando dama D3, torre E3 y caballo de B5 A3, es una jugada que conduce a la igualdad. Otro movimiento recomendado es torre D3, en esta ocasión por Makariev, el alumno de Dvoretzky. Finalmente, A3 es la jugada que más ventaja le da a las blancas según Tarrasch y le asigna un signo de admiración. En mi opinión, esta profilaxis es la mejor. La torre en C4 está ahogada y en caso del movimiento C5, caballo B5, C por B4 y ahora C por B4, el peón de D6 es extremadamente débil y las blancas tienen una clara ventaja. Por cierto, el propio Tarrasch explicó un error de forma bastante sencilla. Hasta ahora había conducido la partida de forma irreprochable, pero aquí se me ocurrió la desafortunada idea de un sacrificio de torre que en vista de los apuros de tiempo no pude calcular correctamente. La partida había continuado con torre E3, que es un juego igual, ahora C5 y el error viene ahora con caballo B5. Llevado por un apasionado deseo de castigar a su oponente por su violación de las leyes del ajedrez, Tarrasch se descontrola. Más tarde se lamentó: si no me hubiera dejado llevar tanto por la idea del sacrificio de torre, habría jugado en su lugar caballo C2.
C por B4 y caballo por B4 con una buena partida gracias al ataque sobre el débil peón de D6 y también la debilidad en D5, expongo yo. Sin embargo, esta posición es bastante cerca a la igualdad. También era adecuada la recomendación de Richard Teichmann de jugar primero B por C5 y torre por C5, que es lo correcto, puesto que la captura con el peón D por C5 es un error por el avance E5 o también en su lugar el salto caballo B5. Tras E5, dama G6 y ahora F5 con una posición completamente ganadora para el primer jugador. Después de torre por C5, torre B1, caballo C4, torre D3, seguido de caballo C2, E3 y D5 con iguales posibilidades. Seguimos con caballo B5, C por B4 y torre por D6. He aquí el error. Esa combinación desesperada a la que nos referimos antes. La más sobria jugada de captura C por B4 era la buena. Tras torre por B4, caballo C3, torre C8, torre de E a D3, torre C6 y ahora A3. En lugar de A3 se recomienda el movimiento H4 que conduce a una clara ventaja de las negras, pero en la continuación de este análisis A3, la ventaja después de torre B3 y caballo E2 es mucho más amplia para las blancas y se comenta que aún habría conservado posibilidades de defensa. Es lo comentado por Tarrasch, pero en realidad vemos aquí que no, porque en realidad después de dama B2 se observa claramente la gran ventaja de las negras. Continuando con torre de E a D3 era una posibilidad interesante, aunque ligeramente mejor para las negras. Siguiendo la partida con torre por D6 y E5. Esta es el tema fundamental de la combinación, pero Lasker encuentra una contracombinación en este momento con torre por F4, una brillante jugada. Y aquí está la refutación. Además, por ironía del destino, el golpe fatal lo asesta la aborrecible torre gamberra. En opinión de Dvoretzky, la combinación blanca habría sido incorrecta, incluso si no se hubiera encontrado esta otra respuesta con torre D1, que es interesante. Dama por D1, dama C6 con un juego igual. Pero también era fuerte, comentó o concluyó el comentario Dvoretzky. Pero en este caso, tras la jugada dama D8, rey H7, E6, F por E6, dama D3 jaque, rey G8. Un error hubiera sido, o un movimiento dudoso es cubrirse con el peón en G6 debido a caballo D4 con un juego mucho mejor para las blancas. En su lugar, rey G8, dama D8 jaque, rey H7 y dama D3, las blancas habrían mantenido el equilibrio. Siguiendo la partida con torre por F4, G por F4. También son desesperanzadoras las capturas, por ejemplo, dama por F4, a lo que sigue torre D1 jaque, rey F2 y ahora dos continuaciones. Dama por F4 jaque, que es la mejor. Es interesante evadir el cambio de damas con dama E6 que le mantiene con gran iniciativa. Después de dama por F4, G por F4, caballo D5. O también es factible
el jaque intermedio, torre D2. Después de caballo D5, la posición de las negras es completamente ganadora. La otra continuación, en lugar de dama por F4, es E por F6, torre por F3, torre por F3, torre D1 jaque, rey G2, torre D2 jaque, torre F2, torre por F2, rey por F2 y B3 con una posición ganadora. O según Tarrasch, caballo D5, pero en este caso la ventaja es casi igual. No hay mucha ventaja para las negras. Por lo tanto, en esta posición, B3 es lo correcto. Después de la captura en F4 con el peón G por F4, dama G6 jaque y rey H1. Este movimiento es dudoso. No había nada mejor que llevar el rey a F1, pero seguiría igualmente dama B1 jaque, o es ganador también y muy ventajoso para las negras, caballo C4. Después de dama B1 jaque, torre F1, dama D3 jaque, dama por D3, torre por D3, rey E2. Preferible hubiera sido en su lugar la captura del peón con menos ventaja para las negras, pero ventaja al fin. Después de rey E2, torre H3, C por B4 y caballo D5, y las negras ganan. El resto de la partida está claro que no necesita comentarios. Aparece así en el libro. Después de la jugada rey H1, dama B1 jaque, rey G2, torre D2 jaque, torre E2, dama por A2, torre por D2, dama por D2 jaque, rey G3 y A3. Este peón es muy peligroso. E6, dama E1 jaque, rey G4, dama por E6 jaque, F5, dama C4 jaque, caballo D4, A2, dama D1, caballo D5, dama A4, caballo por C3, dama E8, rey H7, rey H5, A1 igual a dama. Y aquí las blancas abandonaron. Comenta nuevamente Tarrasch: en esta partida, como en muchas otras, cavé mi propia fosa. El comentario que le había realizado al principio. El marcador se situó 3-1 favorable a Lasker y el match se trasladó de Düsseldorf a Múnich. El campeón del mundo extrajo algunas conclusiones iniciales con una profundidad de pensamiento muy adelantado a su época. Ambos contrincantes han logrado cierto conocimiento de la fuerza opositora. En un match es preciso entender la psicología del oponente a fin de decidir cómo llevar a cabo la ulterior ofensiva. De forma casi subconsciente, a veces incluso involuntaria, cada uno crea en su mente una imagen del rival. Este trabajo es necesario, puesto que el concepto fuerza de juego es un asunto muy complejo. Cómo se comporta el oponente en la dicha y en la adversidad, en situaciones sencillas y complejas, en posiciones dudosas y seguras, en los momentos en que se gestan o arruinan las esperanzas. Todas estas son distintas formas de jugar, están compuestas en distintos elementos. Por consiguiente, para recopilar los recursos psicológicos de ambas partes, hay que examinar cierto número de partidas en las que el oponente se haya encontrado en diversas situaciones. Este conocimiento resulta útil en la batalla subsiguiente. Hasta aquí, estimados amigos del ajedrez, esta partida emocionante que espero le haya sido de su agrado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy.
Chao.